el inspirador secreto detrás de la bici robada que salvó a una madre sin comida. Mariana se despertó con el corazón acelerado, como cada mañana, dispuesta a enfrentar un nuevo día en su lucha diaria. Al mirarse en el espejo, se permitió una sonrisa tímida. Hoy será diferente, se dijo, aferrándose a una esperanza frágil. Pero al salir de su pequeño departamento, la vida le ofreció una bofetada. Su bicicleta, su única herramienta de trabajo, había desaparecido. Una sensación de vacío la invadió, como si le hubieran robado también su dignidad. Desesperada, comenzó a recorrer el vecindario, preguntando a los vecinos si habían visto su bicicleta. La mayoría desvió la mirada, incapaces de enfrentar su amarga realidad. El silencio de quienes solían ser parte de su vida la hirió más que el robo mismo. Una mezcla de resentimiento y sufrimiento se agolpaba en su pecho. ¿Por qué nadie la ayudaba? Pensar en Pablo, su pequeño de 10 años, la impulsaba a seguir, pero la angustia crecía, como una sombra que la envolvía. ¿Cómo iba a llegar a mis trabajos? ¿Cómo podría darle de comer hoy? Las horas pasaban y el peso del desánimo le oprimía la cabeza. Esa bicicleta era más que un simple medio de transporte, era su puente hacia un futuro mejor para su hijo. Justo cuando el sol comenzaba a caer, encontró a don Luis, el anciano que había visto crecer en su vecindario. Con sus ojos llenos de sabiduría, le preguntó qué le pasaba. Mariana, con la voz quebrada, le reveló su penoso dilema. Los recuerdos de la niñez de Mariana se agolparon en su mente. Don Luis, siempre lleno de esperanza y consejo, la animó a no rendirse. Pero a cada palabra que él pronunciaba, ella sentía una creciente desesperanza. ¿Cómo podría encontrarse a sí misma en un mundo que parecía negarle hasta el aire? Tenía tantos sueños para Pablo, pero la realidad era un constante recordatorio de que su vida luchaba por no desmoronarse. Mariana, a veces la vida necesita que abramos los ojos más allá de lo tangible, decía don Luis mientras ella luchaba con sus pensamientos. Sus palabras comenzaron a resonar en su corazón, despertando un deseo de no rendirse, de buscar alternativas. Pero el peso de las expectativas sociales y el escepticismo siempre presente la mantenía atrapada en un ciclo vicioso de duda. Antes de continuar necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La chispa de la curiosidad comenzó a arder en Mariana, mientras don Luis le hablaba sobre la importancia de la educación. Pero, ¿y si sus miedos eran más poderosos que su deseo de aprender? La idea de presentarse a la universidad le generaba ansiedad. El temor al rechazo le oprimía el pecho. La lucha interna entre el miedo y la determinación la desgastaba y la alentaba al mismo tiempo. Su mente estaba como un torbellino de pensamientos. ¿Vale la pena? ¿Podré soportar el rechazo? Su corazón palpitaba por la angustia, como si cada latido fuera un recordatorio de que el mundo era cruel. Mientras contemplaba esta nueva vida posible que se dibujaba ante ella, la presión aumentaba. Tenía que luchar no solo por su dignidad, sino por el futuro que anhelaba para Pablo. Pero, ¿y si, al final, todo esto era solo un sueño? ¿Y si nunca lograba superar la escalera de la pobreza? Esa pregunta la esperaba en cada rincón de su mente, acechando su determinación. La presentación estaba cada vez más cerca, y con ella la posibilidad de revelar no solo su propia historia, sino secretos que hubieran permanecido ocultos para siempre. La incertidumbre se cernía sobre Mariana como una tormenta. ¿Sería suficiente luchar por la vida que deseaba para ella y Pablo? Su corazón se retorcía ante la idea de un futuro incierto, una vida donde su historia y la historia de su familia pudieran hallarse entrelazadas. Pero, ¿a qué precio? Mariana se sentó en el borde de su cama, la cabeza gacha y los ojos fijos en el suelo. Se decía que la vida nunca se detiene, pero para ella el tiempo parecía haber congelado su dolor.
La bicicleta robada había desencadenado una crisis personal, llevándola a reconocer que su mundo se desmoronaba, y esa revelación la golpeó con la fuerza de una tormenta. El diálogo interno se intensificaba. ¿Era verdad que la vida le había entregado todas las dificultades para que pudiera aprender a superarlas? La voz de don Luis se repetía en su mente. A veces, abrir los ojos significa mirar más allá de lo que tenemos enfrente. Era una invitación a considerar el camino de la educación, pero cada paso hacia la universidad se le antojaba un abismo profundo, totalmente ajeno a su realidad actual. El día siguiente llegó, y con él una nueva determinación. Mariana sabía que no podía rendirse. Decidió salir a la calle en busca de oportunidades, algo que le permitiera al menos llenar la nevera de su hogar. Mientras caminaba, sus pensamientos se centraron en cómo podía transformar su dolor en acción. Tal vez solamente necesitaba pedir ayuda de manera más audaz, sin esconder su vulnerabilidad. Fue entonces cuando escuchó de un pequeño taller de repostería en el vecindario que buscaba asistente. Sin pensarlo demasiado se presentó. Al entrar, el aroma de la masa fresca la envolvió, y por un momento se sintió en casa. La dueña del taller, Teresa, una mujer de ojos chispeantes, la recibió con una calidez sincera. Siempre hay lugar aquí para quienes están dispuestos a trabajar duro, dijo, mientras le mostraba los utensilios. Mariana empezó como asistente, pero su pasión por la cocina la llevó a crear sus propias recetas. Esa chispa que había albergado durante años empezó a brillar intensamente. A medida que pasaban los días, las palabras de Teresa sobre la importancia de la creatividad la motivaron a experimentar. Con cada pastel que horneaba, sentía que, de alguna forma, se iba reconstruyendo. Cada éxito, por pequeño que fuera, la llenaba de confianza. Sin embargo, la presión por lidiar con su situación económica y la responsabilidad de cuidar a Pablo no se desvanecía. Al regresar cada noche a casa, las dudas la acechaban de nuevo. ¿Estaría haciendo lo correcto? La retribución económica de su nuevo trabajo apenas era suficiente, y aún dependía de la ayuda de subsidios para proveer a su hijo. Esa sensación de escasez empatizaba con un resentimiento interno por no haber podido romper las cadenas de la pobreza. El giro dramático llegó cuando, tras semanas de trabajo y esfuerzo, una revista local decidió hacer un reportaje sobre su taller, destacando la creatividad de los emprendimientos locales. Mariana nunca se imaginó que su historia podría inspirar a otros. Un día, mientras amasaba un nuevo pastel, Teresa la sorprendió con la propuesta de crear una línea de productos bajo su propio nombre, combinando su pasión y su historia. Sería una oportunidad para salir de las sombras de la duda. Pero la inseguridad la invadió nuevamente. A medida que pensaba en el desafío, el miedo al fracaso se alzaba como un muro infranqueable. Sin embargo, una idea que lo cambiaría todo comenzó a tomar forma en su mente. Decidió darle una oportunidad a esa idea, transmitir su proceso a través de redes sociales. Mostraría no solo la elaboración de pasteles, sino el viaje de una madre en busca de superar adversidades. La noche antes de abrir su cuenta, se quedó en blanco frente a la pantalla, buscando la forma adecuada de presentarse. Casi todo estaba listo, pero aún sentía ese tirón interno, esa lucha constante entre lo que era y todo lo que aspiraba a ser. Decidió que, si iba a hacerlo, tendría que ser auténtica, cruda y real. La luz del amanecer iluminó su decisión. Mientras daba ese primer paso, a su mente volvió la imagen de su bicicleta robada, y comprendió que, a pesar de haberla perdido, nunca había dejado de moverse hacia adelante. Pero, en ese instante, un nuevo dilema surgía en su mente. ¿Quién sería realmente al mostrarse al mundo? La ansiedad la invadió mientras la posibilidad de ser vulnerable asomaba como una potente espada de doble filo. ¿Sería capaz de revelarse completamente sin perderse en el proceso? La balanza de la determinación y el miedo se inclinaba lentamente hacia el abismo de lo desconocido. Se dio cuenta de que el momento de la verdad se acercaba, y con cada pulso de su corazón sentía que la historia de su vida estaba a punto de cambiar de forma irrevocablemente. ¿Sería este el giro tan ansiado hacia un futuro prometedor, o la caída hacia un fracaso inminente?
Mariana sentó la base de su nueva realidad con cada palabra que escribía en su presentación. A medida que compartía sus pensamientos sobre la cocina, las dificultades y su amor por su hijo, una nueva voz comenzó a emerger, la de una mujer que se negaba a ser solo una víctima de las circunstancias. Publicó su primer post antes de que el día terminara, esbozando su historia con sinceridad. Las risas, las lágrimas y las noches sin dormir se convirtieron en un relato que esperaba resonar en los corazones de otros. Las primeras reacciones no se hicieron esperar. Comenzó a recibir comentarios de apoyo y con cada me gusta sentía que una parte de su ansiedad se disolvía. Algunas personas compartieron sus propias historias de lucha, otros simplemente la animaron. Por primera vez, Mariana sintió que no estaba sola. Esa sensación, aunque efímera, le dio el impulso que necesitaba para abrazar lo que estaba construyendo. Sin embargo, esa euforia inicial fue rápidamente seguida por un surto de dudas. ¿Realmente tenía algo valioso que ofrecer? La voz de la inseguridad, esa que la había perseguido desde su adolescencia, susurraba incansablemente en su cabeza. ¿Sus experiencias y sus recetas eran lo suficientemente buenas? En la oscuridad de la noche, justo antes de dormir, las dudas las echaban más feroces que nunca. Pero cada vez que cerraba los ojos, también recordaba la sonrisa de Pablo, recordándole que debía ser valiente por su futuro. Decidió que si quería continuar este camino, necesitaría un plan más sólido. La idea de la línea de productos pesaba en su mente. Sus primeras impresiones eran un indicio de que había potencial en su propuesta. Para ello, se comprometió a practicar nuevas recetas durante la semana. Levantar montañas de harina y azúcar no solo era catártico, también era un camino hacia la autoexpresión. Cada vez que experimentaba con un nuevo pastel, Mariana veía cómo sus habilidades se iban afinando. Durante días, dedicó todas las horas libres a perfeccionar cada creación, probando combinaciones de sabores y decoraciones, pero sin olvidar incluir la historia detrás de cada uno. Hacer manualidades era un acto de liberación. La cocina se convirtió en su refugio, un espacio para soñar mientras vertía sus anhelos en utensilios viejos. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir elementos de competencia y crítica a su alrededor. Una mujer del vecindario, conocida por su reputación como repostería, comenzó a cuestionar con desdén las publicaciones de Mariana. ¿Por qué esa novata cree que su lucha es digna de ser compartida? Se reía alguien en un grupo de repostería. Aquellos murmullos se convirtieron en cuchillos que la hirieron. ¿Era este el tipo de victoria que estaban dispuestos a otorgarle a su frágil butresiliente historia? Mariana se preguntó si debía retractarse o incluso eliminar su cuenta, pero en su mente resonó, contundente como un tambor, la frase de Don Luis. A veces, abrir los ojos significa mirar más allá de lo que tenemos enfrente. Quería demostrar que cada crítica solo podía fortalecer su determinación. Era el momento de confrontar esos rechazos. Decidió entonces que respondería a la adversidad con más autenticidad. En su próximo post compartiría no solo sus recetas, sino también su lucha contra la inseguridad y las dudas. Al hacerlo, mostraría que ser una madre y emprendedora era un camino lleno de caídas y levantadas, pero sobre todo de autenticidad. A medida que se acercaba el día de lanzar su nueva línea de productos, la tensión aumentaba. Las voces que la desanimaban parecían aumentar en volumen, pero en su interior una chispa de desafío se encendía. Enfrentaría no solo las críticas externas, sino las internas que le decían que no era suficiente. Mariana respiró hondo y se preparó para el momento decisivo. La semana de su lanzamiento prometía ser el escenario de una transformación que no solo afectaría su vida, sino el futuro de su hijo. Mientras ajustaba los últimos detalles, se percató de un distinto nerviosismo. No era ya solo miedo, sino una mezcla de expectativa y valentía. Preparada para desenmascarar su historia al mundo, se enfrentó a su ordenador con una nueva determinación. Sus dedos comenzaron a danzar sobre el teclado, y cuando presionó publicar, supo que este era solo el primer paso hacia un futuro inesperado. La pregunta que aún la atormentaba, sin embargo, resonaba en su mente. ¿Sería capaz de encontrar no solo su voz, sino también su lugar en un mundo que parecía rechazarla?
Los días previos al lanzamiento de su nueva línea de productos se sintieron como un torbellino emocional. Mariana se movía por su cocina con una energía renovada. Cada pastel decorado y cada receta perfeccionada se convertían en una manifestación de su lucha. Sin embargo, con cada logro, la sombra de la duda seguía presente, amenazando con oscurecer la luz que estaba emergiendo dentro de ella. Mientras mezclaba una nueva masa, un pensamiento la golpeó. ¿Era realmente suficiente? La comparación constante con la repostería de su vecina, que parecía tener éxito de forma casi effortless, la dejaba sintiendo como si estuviera por detrás en una carrera en la que ya ni siquiera sabía si quería participar. Era un obstáculo psicológico en su camino que necesitaba superar si deseaba avanzar. La respuesta a esa pregunta llegó de manera inesperada. En un momento de reflexión, con la mirada perdida en la mezcla de ingredientes, decidió que su historia sería la diferencia. No sería solo otra repostera en el mercado, su perspectiva, su autenticidad y su experiencia serían su sello, aquel ingrediente secreto que ninguna competencia podría imitar. Determinada, comenzó a escribir sobre el trasfondo de cada creación, cada pastel una narrativa de resiliencia y amor. Se propuso mostrar un lado humano que resonara en otros, que tuviera eco en aquellos que, como ella, habían sentido que el mundo se cerraba a su alrededor. Mientras repetía estas ideas en su mente, empezó a jugar con las palabras que usaría en su próximo post. La cocina no solo es una mezcla de ingredientes. Es una forma de liberarse y transformar el dolor en algo hermoso, pensó. Así, no solo estaba vendiendo productos, estaba invitando a otros a experimentar su viaje, a salir de la oscuridad junto a ella. Todo esto la llevó a establecer una conexión más profunda con otros. Sin embargo, a medida que su valentía se manifestaba, también se exponía más a las voces críticas. Uno de los comentarios en su página web, particularmente hiriente, que decía: «No necesitas dramatizar tu vida para vender pasteles», le hizo dudar otra vez. Se encontró a sí misma sentada frente al teclado, luchando por contener las lágrimas. Era un retroceso emocional que significaba una nueva prueba. ¿Continuaría expresándose genuinamente, aun cuando le dieran la espalda? A medida que armaba su respuesta, le recordaba a don Luis y sus palabras sobre ver más allá de lo que estaba frente a ella. Tenía que recordar que su camino era válido, que las historias de personajes reales importaban. Se sintió casi como si estuviera en una lucha de boxeo, donde cada golpe a su autoestima debía ser respondido con intensidad y determinación. La noche antes de su lanzamiento, se sentó a revisar todos los detalles. La mezcla de ansiedad y emoción la mantenía despierta. Pero en lugar de quedarse atrapada en la preocupación, empezó a llenar un cuaderno con ideas de nuevos productos y temáticas para futuros posts. La pasión por su proyecto creció de una manera que la inspiró a no solo prepararse para el lanzamiento, sino a planear una ventana a su futuro. Mientras cerraba el cuaderno, se encontró revisando una lista de mails que preparaba para enviar a familiares y amigos. Pensó en compartir no solo el enlace a su página, sino también su historia personal. Había llegado el momento de abrirse de par en par y dejar que la vulnerabilidad se convirtiera en su fuerza más poderosa. Mariana puso la última pieza en su kit de lanzamiento, una personalización breve sobre su historia. Al hacerlo, no podía evitar sentir una mezcla de anticipación y ansiedad en su estómago, pero había algo más, un pequeño impulso que le decía que lo que estaba haciendo podía impactar a otros. Con un suspiro profundo, pulsó enviar. El hecho de haber compartido su historia de lucha era el primer indicador de que, aunque el camino por delante sería desafiante, ella comenzaba a vislumbrar su lugar en este nuevo mundo. Mientras se preparaba para el día de su lanzamiento, una pregunta inquietante la asaltó. ¿Realmente se atrevería a enfrentar sus miedos de manera definitiva, dejando su pasado atrás y consolidando finalmente su identidad como madre y emprendedora? La mañana del lanzamiento llegó, y Mariana se encontraba de pie frente a la cocina, contemplando el despliegue de productos que había creado. Un hermoso artilugio de colores vibrantes y aromas tentadores se alzaba ante ella, y el sudor en su frente era testigo del esfuerzo vertido a la elaboración. Sin embargo, un nudo en su estómago era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La exposición que había decidido enfrentar al mostrar su historia la retó a dejar atrás las inseguridades que la habían perseguido.
A medida que iba organizando su pequeño espacio de trabajo, terminó de colocar una tarjeta en la estantería que decía: «Cada pastel tiene su propia historia». Esa idea no solo la había motivado, sino que se había convertido en un mantra en su proceso creativo. Se respiraba en la atmósfera de la cocina, en cada masa que había echado a perder y en cada receta que había perfeccionado. Sin embargo, la inseguridad se colaba a través de cada rendija, desafiando la confianza que había construido. El teléfono sonó, el primer mensaje de apoyo de su amiga Clara, una voz amiga en medio del torbellino de su mente. Pero incluso sus palabras alentadoras parecían navegar invisibles en su mente. «Confía en ti misma, Mariana, hoy es tu día». Las dudas, como sombras al acecho, empezaron a murmurar. ¿Y si nadie se interesa por tu historia? ¿Y si no les gustan los productos? Cada pregunta no era más que una repetición del eco de su inseguridad. Mientras tanto, se sumergió en un ritual de preparación. Establecer el espacio, organizar los utensilios y preparar los ingredientes se volvió una forma de meditación. En ese movimiento casi automático, Mariana recordó las palabras de Don Luis. «Lo esencial no es lo que vendes, sino cómo lo vives». Esa perspectiva se convirtió en un faro que iluminaba su camino en medio de la niebla de la duda. Cuando llegó el momento de la presentación, Mariana apagó las luces, dejó solo el brillo de la computadora y realizó un último chequeo. La plataforma en línea seguía fija, dispuesta a recibir tanto su trabajo como su vulnerabilidad. «No voy a esconder lo que soy», se dijo, firme en su convicción. De repente, volver a ver la historia que había escrito resultó ser una experiencia reveladora. Era más que una simple narración, era su liberación. En ella había capturado su dolor, su lucha y su esperanza. Con un clic lanzó su página al mundo virtual. Las primeras horas transcurrieron lentamente mientras esperaba que esta entrega fuese recibida. Sin embargo, la repentina falta de respuesta la llevó a un momento de pánico. ¿Era todo en vano? La necesidad de validación comenzó a aplastarla. De repente, un mensaje llegó. Era de un viejo cliente, uno que había gustado de sus galletas en un antiguo café. «Celebro tu valentía, Mariana. Tu historia me inspira. Me recuerda por qué empecé a hacer lo que amo». Esa simple frase fue como un bálsamo para su herida. No era una respuesta del mercado, era una conexión humana, un recordatorio de que su autenticidad sí podía resonar. A medida que los mensajes comenzaron a fluir, comprendió que su camino consistía en construir experiencias que fueran personales y significativas para otros. Cada comentario positivo, cada muestra de apoyo, se sentía como un paso firme hacia un propósito mayor. No importaba si su negocio crecía despacio, lo que realmente contaba era su compromiso con su verdad. Con el corazón palpitando, miró por la ventana y se dio cuenta de que sus miedos estaban lejos de silenciarla. Por el contrario, la estaban empujando a avanzar. Mientras reflexionaba sobre cómo todo lo vivido la había preparado para ese momento, una nueva inquietud se presentó. Si podía resistir las críticas y compartir su corazón, ¿qué más podría lograr? La idea de expansión, de nuevos sabores y narraciones, se filtró entre sus pensamientos. De pie entre los productos recién horneados, Mariana comprendió que la verdadera batalla no era solo contra sus dudas externas, sino contra las internas. Esa determinación comenzó a solidificarse, dejaría que sus historias guiaran su creatividad. Sin embargo, se encontraba ante una nueva encrucijada. ¿Qué haría con la oleada de interés que empezaba a brotar? ¿Sería capaz de reconocer y aprovechar esta faena antes de que se desvaneciera, o se dejaría ganar por el miedo al fracaso una vez más? El tiempo, como siempre, sería testigo de su decisión, y Mariana sintió que un nuevo capítulo apenas comenzaba a escribirse. La noche tras el lanzamiento fue un torbellino de emociones. Mariana no podía dormir. Las luces de la cocina seguían encendidas mientras revisaba su página una vez más, queriendo absorber cada comentario, cada palabra de aliento. La ansiedad fue reemplazada poco a poco por una chispa de inspiración.
Tomó un lápiz y un cuaderno, dispuesta a delinear lo que podría ser la siguiente etapa de su emprendimiento. Ideas fluyeron sobre el papel. Cajas de sabores, escribió, imaginando colecciones que encajarían con distintas historias. Recetas con ingredientes autóctonos que evocaran el folclore de su infancia, o sabores que honraran a sus antepasados. Pero tras cada idea, una duda se cernía sobre ella. ¿Sería suficiente? La voz interna que una vez había señalado su falta de valor comenzaba a formular preguntas más específicas. ¿Por qué alguien pagaría por tu historia? Al día siguiente, armada con un café fuerte, Mariana decidió aprovechar el ímpetu. Sabía que la conversación tenía que ser más amplia, así que contactó a Clara para una reunión. La idea de compartir el peso de sus inseguridades con alguien que la comprendía parecía prometedora. Sin embargo, el eco de sus propias inseguridades la acompañaban. ¿Y si Clara lo considera una locura? Al llegar a la cafetería donde acordaron encontrarse, Mariana dio un vistazo rápido a su alrededor. Cada rostro parecía una historia propia en búsqueda de significado. Clara llegó, y tras un abrazo se sumergieron en las ideas que Mariana quería explorar. Mientras hablaban, Mariana notó que su amiga le hacía preguntas incisivas. ¿Qué te motiva a hacer esto? A lo que respondió con pasión. Esa conexión, sin embargo, estaba en tensión. Sentía que Clara podía ver más allá de sus palabras, y el temor de abrirse se hizo palpable. Sabes, Mariana, lo que más me preocupa no es lo que piensen los demás. Es si tú realmente crees en ti misma, dijo Clara, cortante como una cuchilla. Esa afirmación la removió. Fue un momento de revelación. Mariana se dio cuenta de que su búsqueda no solo era sobre vender productos, sino sobre establecer una conexión significativa con su generación. Esa conexión, de hecho, era el motor de su emprendimiento. Las horas corrieron entre risas y algunas lágrimas, donde Clara desafió a Mariana a escribir otra historia, esta vez no solo sobre la naturaleza de sus productos, sino sobre ella misma. De regreso a casa, la pregunta de Clara resonaba cada vez con más fuerza. ¿Qué te mueve realmente? Mariana se sentó en su cocina dispuesta a enfrentar esa cuestión con honestidad. Al día siguiente, aprovechó el impulso y se sumergió en el trabajo. La escritura se volvió catártica, comenzó a reconstruir su trayectoria, un camino lleno de decisiones erróneas, de momentos de abandono y, sobre todo, de resiliencia. Sabía que cada una de esas etapas la había llevado a la mujer que era ahora. Cuando la historia pareció completa, supo que debía compartirla. Lanzar su propia historia a un público más amplio sería el siguiente paso. Sin embargo, ese miedo al juicio la atenazaba. Era un paso decisivo, pero Mariana comprendía que era una oportunidad para validar su voz, para afianzar su compromiso con ella misma. Se sintió atrapada entre el deseo de avanzar y el anhelo de permanecer en su zona de confort. Las palabras de Clara resonaban en su mente. ¿Acaso no merece ser escuchada? En ese momento, en medio de la incertidumbre, usó su laptop para escribir una entrada en el blog que había dejado olvidado. La palabra voy titiló en su mente como un mantra. Su historia estaba lista para ser revelada, pero el temor a la exposición la paralizó otra vez. ¿Qué pasaría si la recibían con críticas duras? ¿Qué pasaría si el miedo la vencía una vez más? Con un suspiro profundo se obligó a sí misma a no mirar atrás. Mariana se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar sus miedos y crecer, y por primera vez sentía que estaba camino a una entrega auténtica. Por primera vez, las sombras de sus inseguridades se habían convertido en un combustible poderoso. Había una revelación inminente que aguardaba. Si su historia lograba conectar con otros y generar un impacto, podría abrir la puerta hacia una nueva dimensión para su negocio. Mientras presionaba publicar con un temblor en sus dedos, sintió que el oxígeno de la liberación le llenaba los pulmones. Pero, ¿se atrevería realmente a aceptar cualquier tipo de reacción, positiva o negativa? ¿Podría dar el paso hacia lo desconocido sin despreciar la valentía que había encontrado hasta ahora? La respuesta, como siempre, estaba por llegar,
y con ella la posibilidad de cambiar su vida de maneras que nunca había imaginado. El día siguiente al lanzamiento de su historia fue un torbellino de emociones. Mariana se despertó con el pelo revuelto y una ligera sensación de náuseas danzaban en su estómago. A medida que las horas transcurrían, cada vez que su teléfono emitía un sonido, su corazón saltaba. Cada notificación era una mezcla de alivio y ansiedad, un recordatorio constante de que había dado un paso irreversible. Decidió que necesitaba un plan para enfrentar la tormenta. Las reacciones al artículo serían fundamentales. Se sentó en su cocina, que ahora parecía un campo de batalla emocional, rodeada de papel, tazas vacías y su laptop. Con su laptop encendida y una hoja en blanco abierta frente a ella, comenzó a esbozar un esquema. Si su historia iba a resonar, necesitaba una estrategia. ¿Qué quiero lograr con esto?, se preguntó en voz alta. Tras varios minutos, se dio cuenta de que no solo deseaba capturar la atención, su objetivo era tocar corazones, generar conversación. Sin embargo, la duda seguía susurrándole al oído. ¿Tienes lo que se necesita para ser auténtica? Esa pregunta la empujó a profundizar en su autoconocimiento. Se abocó a escribir sin filtros, describiendo posturas, legados culturales y sus conflictos personales. Cada palabra representaba un pequeño acto de rebeldía contra sus inseguridades. Mientras trabajaba, una idea surgió en su mente: generar un círculo de apoyo. Recordó a esos emprendedores cuyo valor la había inspirado al principio, aquellos cuyas historias se entrelazaban con la suya. Cada uno había tenido una batalla contra la duda y el miedo. ¿Y si ella invitaba a algunos a compartir su experiencia en su blog? Abrir ese espacio podría convertirse en una plataforma para otros, además de ser un ejercicio de vulnerabilidad liberadora. Esa conexión podría corregir su percepción de la soledad en el camino del emprendimiento. Con una determinación renovada, encendió las redes sociales y escribió un mensaje invitando a 4 personas a unirse a su primer ciclo de conversaciones. Cada invitación era como atreverse a saltar al vacío, pero esta vez sentía que el paracaídas era su autenticidad. Mariana necesitaba generar un espacio donde la incertidumbre se convirtiera en fuerza. Se dio cuenta de que al abrirse podía liberar a otros de su propia carga emocional. La respuesta fue casi inmediata. Todos aceptaron con entusiasmo, describiendo sus propias luchas y sueños. Sentir la energía colectiva la llenó de un optimismo vibrante. Tenía un propósito claro: encuentros mensuales donde compartirían sus historias de resiliencia. Era la oportunidad perfecta para crear contenido genuino y conectar con su audiencia de una manera más profunda. Sin embargo, el inevitable momento de la verdad no tardó en llegar. Un comentario más severo que los demás apareció en su blog. ¿Por qué deberíamos interesarnos en tu historia? Hay tantas historias más importantes que la tuya. El golpe fue duro, las palabras calaron hondo en su mente. Por un instante sintió que su nueva meta se desvanecía, reemplazada por una sombra de insuficiencia. Pero entonces recordó las palabras de Clara, resonando con fuerza. ¿Importa lo que piensen los demás? ¿No merece la pena hablar desde el corazón? Aunque sea a unos pocos. Un nuevo fuego se encendió en ella. Decidida, tomó un sorbo de café y se dispuso a escribir un post de respuesta. Mariana no se iba a dejar vencer. No solo defendería su voz, sería una oportunidad para abrir una conversación. Reflexionaría sobre la importancia de las historias cotidianas, de cómo cada experiencia tiene su valor, y cómo, a menudo, las narrativas más pequeñas son las que nos conectan más profundamente. Con cada palabra escrita, comprendió que el miedo a ser juzgada era solo un aspecto más de su proceso de crecimiento. Había más en juego que una evaluación. La oportunidad de representar su verdad era más poderosa que cualquier crítica. Al finalizar, un nuevo impulso la invadió. La conversación que necesitaba no era solo sobre ella, era un movimiento para empoderar a otros. Mientras presionaba publicar nuevamente, supo que había generado un espacio donde sus propias inseguridades podrían transformarse en una fuerza colectiva. Pero este camino de apertura y vulnerabilidad también hacía que la inseguridad fuera más pronunciada. ¿Podría sostener la conversación incluso cuando los desafíos se volvieran más complejos?
La inquietud se cernía sobre ella, como un recordatorio de que cada paso adelante estaba lleno de posibilidades y piedras en el camino. Con esa sensación de urgencia y ambición, Mariana se enfrentaba a un nuevo capítulo de su viaje. ¿Estaba realmente lista para el desafío que significaba abrir su vida a otros? La respuesta estaba latente, a la espera de ser descubierta, justo en el horizonte de su nuevo ciclo. La publicación de Mariana había desatado una marea de reacciones. Su corazón latía con fuerza mientras leía comentarios de apoyo y críticas en partes iguales. Cada respuesta la retaba a profundizar en su misión. Necesitaba entender si estaba lista para el nivel de exposición que había decidido asumir. Esa mañana, mientras su café se enfriaba, se vio atrapada entre la emoción del compromiso y la ansiedad de pasar de ser observada a estar verdaderamente expuesta. Decidió que su próximo paso sería tomar el pulso de la comunidad que comenzaba a formar. Con un corazón palpitante, programó su primer encuentro. Pero no sería solo una charla sobre experiencias vividas. Mariana quería una dinámica auténtica y transformadora. Entonces, planeó un ejercicio en el que cada participante, además de compartir su historia, podría explorar una parte más profunda de sí mismo, sus temores inconfesados y sus esperanzas para el futuro. El día del encuentro, Mariana se sentía como un maratonista que enfrenta la línea de meta. Había pasado horas organizando todo, pero la incertidumbre de lo que sucedería en esa reunión la mantenía en un constante estado de alerta. Cuando sus invitados comenzaron a llegar, la sala se llenó de conversaciones titilantes que abrieron caminos a emociones compartidas. Mariana sintió que la vulnerabilidad se convertía en un hilo dorado que unía a todos de una manera inesperada. Al principio, cada uno se presentó de manera tradicional, hablando sobre sus profesiones y experiencias superficiales. A medida que la conversación se adentraba en el territorio de lo personal, las barreras comenzaron a caer. Mariana modeló su propia apertura al hablar de su artículo y la reacción negativa que había recibido. Sus palabras resonaron en los demás, quienes comenzaron a compartir sus propias luchas con la inseguridad y la crítica. El espacio se transformó en una burbuja de confianza, donde la autenticidad se sintió como un lujo, pero al mismo tiempo como una necesidad. Uno a uno, los participantes profundizaron, y las historias de miedo y deseo se entrelazaron. Mariana sintió que el grupo se tornaba cada vez más fuerte, y su papel como moderadora se tornaba más claro. Ella no solo estaba conduciendo la conversación, estaba construyendo un refugio. Los rostros que antes proyectaban dudas, ahora brillaban con la certeza de que sus historias importaban y podían tener eco. Sin embargo, incluso en ese clima de apertura, un vendaval emocional comenzó a levantarse cuando Iris, una de las participantes, compartió su experiencia con una pérdida devastadora. Las lágrimas de Iris crearon una corriente de empatía que resonó en todos, pero también la posibilidad de aterrizar en un terreno oscuro donde las dudas y el dolor personal podían manifestarse. Mariana sintió una presión en su pecho al ver que la vulnerabilidad provocaba el resurgimiento de viejas inseguridades en su propia vida. La historia de Iris la confrontaba con su propia narrativa. ¿Era lo suficientemente fuerte para ser el respaldo emocional del grupo? En ese instante de silencio cargado de emociones unidas, Mariana temió que la reunión pudiera desbordarse en un momento de introspección abrumadora. Las dudas regresaron con fuerza. ¿Tendría las herramientas necesarias para sostener ese espacio sin marchitar la cercanía que estaban creando? Se recordó a sí misma que compartir la carga podía ser el ancla que necesitaban, pero eso también implicaba que su carga se multiplicaría. Aún así, tomó aire y dirigió la conversación hacia la esperanza, animando a cada uno a encontrar un hilo de luz en sus narrativas. Cada historia de superación se tornó en un reloj de arena que alimentaba a todos. No solo escuchaba, estaba guiando a sus compañeros a una introspección valiente que ella también necesitaba. Al finalizar la sesión, Mariana sintió que había dado un paso hacia adelante no solo como conductora de conversaciones,
sino como parte de un colectivo que necesitaba abrazar sus vulnerabilidades. Miró a su alrededor y vio la genuina conexión que habían creado, pero también sentía un eco inquietante de la presión que eso conllevaba. La noche había caído y el grupo comenzó a dispersarse. Mientras recogía las sillas, se preguntó si realmente estaba preparada para los próximos encuentros, donde las expectativas de ser un pilar emocional podrían abrumarla. La incertidumbre la acechaba y una nueva revelación surgía. Era su momento de definir no solo su papel, sino su capacidad de manejar la complejidad de las emociones humanas. Mientras dejaba la sala, un mensaje apareció en su teléfono que la paralizó. «Hola Mariana, me gustaría hablar contigo sobre algo importante que vi en tu blog. Supe de tu encuentro y quiero aportar mi historia». Las palabras resonaron con una mezcla de curiosidad y un dejo de inquietud. ¿Quién era esta persona y qué significaba realmente para ella abrirse a nuevas voces en su vida? Este nuevo giro la llevaría a enfrentar un dilema que jamás había anticipado. Mariana se despertó al día siguiente sintiéndose como si hubiera sobrevivido a una tormenta. Las voces de los participantes resonaban en su mente, y cada experiencia compartida le dejaba un eco en el corazón. Sin embargo, el mensaje que había recibido la mantenía inquieta. La posibilidad de hablar con un extraño sobre su vida y su trabajo despertaba su curiosidad, pero también su recelo. Decidió que no podía ignorar esa invitación. Su necesidad de conectar con otros se había amplificado, y en su interior sentía que esa conversación podría representarle una nueva vía de aprendizaje y crecimiento. Sin embargo, también pesaba sobre ella la responsabilidad que llevaba al abrirse a una voz desconocida. Tenía que mantener en mente su propio viaje mientras comenzaba a explorar lo ajeno. Las horas se deslizaron lentamente. Mientras miraba por la ventana, pensaba en el impacto que había tenido su publicación en las vidas de los demás. Con el bolígrafo en mano, empezó a escribir sus reflexiones en un cuaderno desgastado. La calidez del papel la hizo sentir más centrada. Empezó a analizar su conexión con cada historia contada en la reunión. Se preguntó si, a pesar de su vulnerabilidad, podía ser una figura de apoyo sin ser devorada por la carga de los demás. Al finalizar sus pensamientos, Mariana decidió contactarse con la persona del mensaje. Presionó enviar sin pensar demasiado, dejando a la incertidumbre lo que vendría. En su interior comenzaba a entender que su viaje no sería lineal, las complicaciones y sorpresas definirían su camino. Recibir apoyo y ser parte de una conversación más amplia estaba abriendo nuevas oportunidades. Unos días después, mientras se preparaba para la llamada, sintió un torbellino de emociones. El rostro de Iris vino a su mente, sus lágrimas le recordaron lo frágil que era la conexión humana. Abordar el diálogo con respeto y apertura sería vital, pero la presión de ser auténtica la mantenía al borde. Mariana respiró hondo, ajustándose la blusa antes de contestar el teléfono, su corazón palpitaba. La voz al otro lado del hilo era dulce y firme. La mujer se presentó como Sofía, y a medida que compartía su historia, la tensión que había sentido comenzó a evaporarse lentamente. Sofía hablaba sobre sus reveses, entrelazando la realidad de que un simple robo había desencadenado un cambio radical en su vida. Su relato despertaba no solo empatía en Mariana, sino también una aguda curiosidad. ¿Cómo una pérdida podía transformarse en una historia de esperanza? A medida que la conversación avanzaba, Mariana se dio cuenta de que Sofía no buscaba solo apoyo, quería un espacio donde su narrativa tuviera valor. Esa búsqueda de significado resonaba profundamente dentro de ella. Sin darse cuenta, comenzaron a reflexionar juntas sobre cómo la vulnerabilidad había abierto nuevas puertas y, en los momentos más oscuros, revelaba la resiliencia humana. Sin embargo, Mariana no podía evitar sentir una creciente presión. Tenía que compartir su propia historia, arriesgándose a ser vista y escuchada por alguien que todavía era un extraño. Había sentido el peso en su pecho nuevamente, ese mismo desafío que había enfrentado durante su primera reunión. Finalmente, en un momento de claridad, decidió abrirse. Contó acerca de su propio camino y de los conflictos internos que la habían llevado a ese punto. La mutualidad en su vulnerabilidad les generó a ambas un sentido de conexión aún más fuerte.
Al terminar la llamada, tanto Mariana como Sofía se sintieron emocionadas y aliviadas. Había un brillo renovado de esperanza en sus voces, reflejando la luz que esa conversación había traído. Sin embargo, antes de colgar, Sofía mencionó algo que sacudió el terreno bajo los pies de Mariana. Tu historia tiene el potencial de inspirar a muchos. Hay algo que no te has dado cuenta todavía. Mariana frunció el ceño, sintiendo que aquello era un indicio de algo profundo que aún debía descubrir. ¿Qué sabía Sofía que ella misma no comprendía? Y más importante aún, ¿cómo podría usar esa sabiduría para impactar sus futuros encuentros? En su interior, una inquietante pregunta se formó. ¿Qué lecciones aún le quedaban por aprender en este camino de vulnerabilidad y conexión? Mientras colgaba, la presión del conocimiento oculto se mezclaba con la expectativa de un nuevo capítulo apenas comenzando. Mariana se despertó con un renovado sentido de propósito. Los días siguientes a su última conversación con Sofía fueron un aluvión de reflexiones. La frase de Sofía, tu historia tiene el potencial de inspirar a muchos, resonaba en su mente como un eco constante. A medida que se conectaba con su comunidad y compartía su viaje, comenzó a darse cuenta de que su historia no era solamente suya, se entrelazaba con la de otros, creando una red de resiliencia y esperanza. Decidida a aprovechar esa revelación, Mariana se planteó nuevos objetivos. Se propuso establecer un programa de mentoría donde pudiera guiar a otras mujeres en situaciones similares. Era el momento de transformar su dolor y experiencia en una luz que iluminara el camino hacia otras vidas. La idea creció en su mente, robusta y poderosa, como un pastel en el horno. Tenía que permitir que ese concepto madurara y floreciera. Empezó investigando y organizando los detalles de su proyecto. Creó un calendario de reuniones mensuales donde las participantes pudieran compartir sus historias y apoyarse mutuamente, fortaleciendo el lazo entre ellas. La cocina de su hogar se convirtió en un espacio vibrante, lleno de risas, lágrimas y deliciosos aromas. Cada encuentro era un mini taller, donde la repostería se combinaba con la terapia del viaje compartido. A medida que el programa crecía, también lo hacía la confianza de Mariana en sí misma. Comenzó a recibir correos de agradecimiento de las participantes. Tus palabras me han dado la fuerza para perseguir mis sueños, decían algunos. Sentía que cada mensaje la llenaba de orgullo, una recompensa tangible a su compromiso por ser vulnerable y abierta. La conexión cultivada entre las mujeres radiaba esperanza. Esa energía positiva la alimentaba para avanzar. El momento culminante llegó cuando se organizó una feria local de emprendimientos, una plataforma ideal para presentar su nuevo programa. La preparación de su stand fue una experiencia catártica, donde combinó la repostería con los relatos de superación. Disfraces de cupcakes y pastelillos decorados inspirados en las historias de cada una de las participantes lanzaron un mensaje poderoso. Cada pastel era una representación de un viaje, una narrativa de lucha que merece ser celebrada. El día del evento, Mariana se sentía ansiosa y emocionada a la vez. Mientras montaba su stand, observó los rostros de mujeres que habían llegado siguiendo la corriente de esperanza que ella había cultivado. Al principio, la voz de la inseguridad la acechaba, preguntándole si merecía estar allí, exhibiendo su trabajo y el de sus compañeras. Pero con cada palabra de aliento y sonrisas alentadoras, la autoconfianza comenzó a erguirse como un baluarte. Cuando llegó el momento de presentar su programa, se dirigió al micrófono. Con una profunda respiración, habló sobre su viaje, la importancia de la comunidad y la vulnerabilidad. Su voz resonó en la sala, tocando las fibras más íntimas de quienes escuchaban. La conexión era palpable. Al finalizar, el aplauso llenó la sala, pero lo que le impactó fue la mirada de varios rostros, reflejando admiración y reconocimiento. Recibir el apoyo de la comunidad fue la validación que necesitaba. Se dio cuenta de que había superado muchos obstáculos. No solo había recuperado su dignidad, sino que había edificado una plataforma para ayudar a otros a hacer lo mismo. Después del evento, Mariana recibió varias propuestas de colaboración y ofertas para expandir su programa a otras comunidades. Una editora local se mostró interesada en contar su historia en un libro, destacando la resiliencia de mujeres como ella. La idea de compartir su viaje a través de un libro, ampliar el alcance y ofrecer inspiración a aún más personas despertó en ella una energía renovada. Mariana contempló su travesía con orgullo. Desde el día de la bicicleta robada, parecía haber recorrido un vasto camino hacia la realización personal. La inseguridad ya no era su sombra constante, se transformó en un aliado que la empujaba a crecer.
Había pasado de una madre desesperada en busca de su sustento a ser una emprendedora empoderada, estableciendo lazos e inspirando a otros. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte de su ciudad, Mariana sintió que ese día capacitaría a muchas más mujeres. Había llegado a una etapa en la que comprendía que el verdadero éxito no se medía solo en logros materiales, sino en las conexiones humanas que se crean en el camino. Ella había encontrado su voz y su propósito. Y, mientras Mario, su hijo, entraba con una sonrisa radiante y los brazos abiertos, se dio cuenta de que cada paso que había dado estaba lleno de significado. Esta historia, que había comenzado con una pérdida devastadora, se convertía en un testimonio de superación personal y fortalecimiento comunitario. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.